Y hoy tengo el gusto que nos acompaña Tito Bazán. Él es experto en temas electorales en nuestro país y también ha sido parte de incontables delegaciones como observador y también como analista en temas electorales. Así que está con nosotros. Nos vamos a acercar un poco más o el micrófono lo vamos a acercar por ahí. Tito Bazán, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y a ti, Francisco. ¿Hace cuánto no se sentaba en estas sillas? Pues ya. No, el año pasado sí vino, sí, ¿verdad? Estuvimos por acá. Pero yo creo que es conveniente a nuestra audiencia mantenerlo informado de los procesos electorales que están ocurriendo en América Latina y en el mundo, por lo que me parece que vamos a estar más continuamente hablando, tratando de intercambiar con nuestra audiencia sobre la problemática electoral que viven nuestros pueblos. Para mí es un gusto estar aquí y poder informar un poco más a nuestra audiencia de lo que sucede en nuestra América. Bueno, perfecto. Hablamos hoy, hemos tenido elecciones en Argentina, en México y en Perú. Hoy vamos a hablar específicamente... Y en Ecuador. En Ecuador. Yo decía esta semana, este fin de semana. Acá tenemos ahí estamos hoy, sí. No, pero ahí estamos. Lo que pasa es que tenemos ahí un pequeño desperfecto. Bueno, insisto, en Perú sobre todo, creo que son las elecciones, como es presidencial, toma un poco más de relevancia la presidencial de Perú. Poner un poco en contexto, Perú está en una segunda vuelta, o se realizó una segunda vuelta con Pedro Castillo y con Keiko Fujimori, que es hija de Alberto Fujimori, alguien que no tiene o no es parte de una historia muy positiva para América y para el mundo. Así que vamos a analizar estas elecciones que están desde el domingo. Se realizó el domingo la elección o las elecciones, las votaciones, pero hasta hoy no han declarado a nadie en firme como ganador, a pesar de que Castillo es el que está en la delantera. Muchos van a decir medio punto, pero medio punto son cerca de 75, 80 mil, o de 70 a 80 mil votos, que es una diferencia bastante amplia. Pero tenemos mucho para hablar. Bueno, ¿qué nos cuenta de las elecciones? Pongamos un poco en contexto cómo se desarrollan. Claro, me gustaría quizás explicar a la audiencia que estamos ante unas elecciones en un país que tiene 1.285 millones de kilómetros cuadrados. Es una enorme región de Sudamérica con 32.5 millones de habitantes. Los habilitados para votar son cerca de 25 millones, de los cuales casi 1 millón vota en el exterior. Una cantidad bastante grande, de los cuales 300.000 más o menos están en Estados Unidos, pero tienen una población activa, votante en distintos países del mundo. Quizá conviene ubicar que en este periodo más reciente América Latina ha estado viviendo de manera bastante agitada, digamos, varios cambios políticos por las vías fundamentalmente electorales. Podemos citar las elecciones, como tú lo dijiste, sobre todo las que más han sonado son las de Chile y las de Ecuador. Sí. En las cuales en Chile se aproximan nuevas elecciones este año, después de que el pueblo aprobó la construcción de una nueva constitución y de una asamblea constituyente que va a permitir cambiar pues el panorama político. Lo mismo esperábamos que sucediera también en Ecuador, pero ahí prácticamente volvió a ganar la derecha y esto va a continuar durante unos años más. Pero en general el análisis geopolítico de la región
nos lleva a indicar que estamos ante una nueva ola de cambios en América Latina. Hay que tener el ojo puesto en Colombia. Hay que recordar que Chile se inició con una actividad bastante, digamos, fuera de lo normal, ¿verdad? Un levantamiento de los jóvenes en los cuales atacaron, pues, cuando le subieron el costo al pasaje del metro por 30 pesos. Entonces se lo tomaron, hubo bastante violencia, bastantes víctimas de la represión, más de 300 jóvenes quedaron ciegos por la forma bastante bastante descarada con la cual atacaba a estos jóvenes, y resultado de esos actos que podrían llamarse violentos fue una jornada en la cual el pueblo a través de un plebiscito acordó realizar una nueva constitución, y la última elección que tuvimos ahí en Chile fue precisamente para decidir quiénes van a ser los integrantes. En Ecuador también hubo unas elecciones, en Argentina, y probablemente en Colombia el próximo año se generen nuevas digamos, olas de cambios que presumiblemente lleven, junto con el cambio de presidencia en Brasil, a un nuevo enfoque de la realidad latinoamericana. Eso para ponerlo, digamos, en contexto. Arribando ya directamente a la situación en Perú, yo te podría decir que la historia peruana es una historia como la de la mayoría de países latinoamericanos, con muchas altas y bajas, con muchos problemas, mucha situación. Pero es importante ubicar hoy varios momentos. Primero, que en América Latina y en Perú en particular ha golpeado muy fuerte la pandemia. Hace muy pocos días se hizo un cambio en Perú, en el cual reelaboraron el mecanismo de cómo contabilizar las víctimas del COVID-19, y resultó que de los 70 mil víctimas que se tenían contabilizadas, hoy son como 180.000 las que realmente fueron. Entonces eso ha impactado muy fuertemente, demuestra que ha sido muy vulnerable al impacto del COVID, y eso es uno de los factores que también ha influido en esta elección. Ahora bien, aparte del factor, digamos, geopolítico y de esto de la pandemia, la crisis que generó en Perú ha empobrecido a muchos sectores, aparte de lo golpeado que resulta la gente. Estábamos leyendo hace unos pocos días de que al no existir un fuerte sistema de seguridad social, la mayoría de la gente en Perú va a los mercados todos los días a ver de qué vive, de qué come, y ese es el foco principal de transmisión del COVID, y eso ha hecho que sea hoy este país tomado con estas nuevas cifras como los que tienen mayor víctima por cabeza, digamos, por habitantes, incluso superando a Brasil y a otros países por el impacto enorme. Entonces, en ese marco se dan estas elecciones en la cual, como es lógico,
hay una disputa, hay un caldeo de ánimos y participan bastantes candidaturas, porque el sistema electoral en Perú es bastante flexible en permitir la participación de candidaturas, no es tan exigente, entonces siempre van 15, 20 candidaturas a las elecciones. ¿Qué es lo nuevo en este periodo? Quizá podemos demarcar esto. Bueno, Perú tiene más o menos como 25 departamentos para esa población de 32 millones de habitantes, en las cuales se desarrolla, hay cerca de 80.000 urnas para recepcionar las bolotas. Casi todas son más o menos de 300 máximo, ¿verdad? Para permitir fluidez. Hay ciertos aspectos que quisiera destacar de entrada. Las últimas, o digamos las 3 elecciones presidenciales, la de 2011, la de 2016 y hoy la de 2021, siempre han terminado en segunda vuelta. Y en las 3 segundas vueltas ha participado la candidata Keiko Fujimori. ¿Sería esa la tercera vez que busca la presidencia? Exacto, sí. ¿Consecutivo? Sí, consecutivo. Hay que recordar que Keiko Fujimori es una figura emblemática en el Perú, porque cuando su padre fue un dictador bastante, digamos, muy conocido por sus acciones y sus actividades, que quizás después vamos a hablar un poco más, que es importante. Ella ya participaba con él, fue la primera dama más joven en toda la historia de América. Pero era la hija. Era la hija, sí. Claro. Era la hija, pero como tal, ese carácter le dio el propio padre. Tendría como 20 años cuando empezó a fungir oficialmente como primera dama del Perú. Entonces, o sea, su compromiso político con las ideas de su padre son inequívocas, ¿verdad? Incluso ella ha dicho que una de sus tareas importantes de quedar de presidente es precisamente liberar al padre, que está condenado a 25 años de prisión por todos los desmanes y asesinatos que se cometieron por su responsabilidad en la presidencia durante el periodo 90-2000. ¿verdad? Políticamente sería la continuidad de Fujimori. Exacto. De sus ideas. Sí, de sus ideas y de la política general económica. ¿En qué consiste esto? Básicamente, en Perú se quiso establecer con Fujimori la receta que se hizo en Chile. O sea, Chile Pinochet. Chile Pinochet, sí. O sea, llevar a los Chicago Boys, como les dicen, a las políticas neoliberales, como se le llamó, que pretendían servir a los intereses de las transnacionales, explotando, vendiendo los recursos propios del Perú a compañías extranjeras. Entonces, esto ofrece de nuevo Keiko en su campaña. Claro, en la segunda vuelta todos pudimos observar que, como un candidato de estos sectores de derecha, ofrecen el cielo y más allá del cielo a los votantes, ¿verdad? Sabiendo que no pueden cumplir un montón de promesas. Sin embargo, lo que sí quedó claro para los peruanos, que es la continuidad de esta política de los intereses contra la nación peruana, lo que estaban defendiendo. ¿Qué es lo nuevo en esto? Si podemos observar, yo quería quizá explicar que
en las elecciones del 2011 y en las del 2016, el resultado fue bastante similar. O sea, muchos candidatos, y al final en la segunda vuelta se unen grandes fuerzas para poder superar pues la diferencia. Y quisiera relatar, está claro que en el 2011 el candidato principal se llamaba Fuerza 2011, que era siempre Keiko Fujimori, y fue a la segunda vuelta con Ollanta Humala. En Ollanta Humala en el 2011 se reflejó mucha expectativa de la gente. Era un personaje supuestamente vinculado a sectores populares, pero que decepcionó de entrada. O sea, era de izquierda. Eso se le llamaba. O sea, tuvo la huella de que podría ser de izquierda, progresista. Sin embargo, al ganar en la segunda vuelta por estrecho margen, te quisiera dar a conocer cuál fue el dato de la segunda vuelta que nos debe servir únicamente para establecer que esta situación actual no es nueva. En el 2011 la diferencia era 7.937 votos, 7.937.704 gana Perú con Humala, y Fuerza 2011, como se llamaba el partido de Keiko, con 7.490.647. O sea, una diferencia de 51.4% con el 48. Estrecho. Similar resultado hubo también en el 2016. Por estrecho margen, también, solo que ahí fue con un candidato, Kuczynski, que era de un partido bastante, Juan Pablo Kuczynski, sí, bastante asimilado, digamos, al sistema de partidos políticos. Entonces ahí sucedió que la derecha se unificó alrededor de Kuczynski y fue derrotada Keiko. ¿Y Keiko qué es? Es extrema derecha, es la continuidad de toda esa política anti-Perú que trata de favorecer pues a los intereses transnacionales, entregar los recursos del país y favorecer una pequeña oligarquía que se favorece pues de todas estas riquezas que Perú tiene. Entonces, si se pueden dar cuenta nuestra audiencia, este estrecho margen con el que hoy se está disputando en el Perú no es nada nuevo. Ya han habido... Aunque quizá este es el margen más corto. No, si vos te das cuenta, los márgenes han sido siempre 40, 60, sí, 70 mil votos de diferencia. En términos absolutos, digamos. Ahora, ¿qué podemos destacar que sea lo nuevo hoy? Primero, es que hoy sí claramente la alineación para la segunda vuelta sí fue bastante entre izquierda y derecha. Que eso no sucedía ni siquiera con el entorno cuando fue en el 2000 con Humala. ¿A qué se debe esto? Que prácticamente Castillo, que es el candidato presidencial, Partido Político Nacional Perú Libre. Perú Libre se llama así. Así es el nombre oficial, Partido Perú Libre. Él es una persona bastante humilde de la población, es un maestro de escuela.
Está con nosotros Cito Bazán. Estamos analizando o estamos leyendo realmente las elecciones de Perú, porque no hay un resultado todavía. Y aunque lo hubiera, creo que es muy prematuro hacer un análisis ya, porque quien sea alga de ganador, creo que lo declaren hoy. Me imagino que hoy va a ser porque están en el 97-98% de actas. El siguiente o el perdedor va a decir, no, aquí hubo fraude, porque la distancia es pequeña. Lo que estoy tratando de destacar para nuestra audiencia es que no es eso nuevo. Siempre al menos en las dos últimas elecciones presidenciales y en las dos últimas segundas vueltas, siempre el margen ha sido estrechísimo. El sistema político en Perú ha facilitado y permitido la participación de muchos partidos, y eso ha atomizado bastante los resultados electorales. Entonces se construye una serie de alianzas para la segunda vuelta que dan por resultado, y a eso han dado en las últimas 3 elecciones de segunda vuelta, que los márgenes con los que se gana son estrechos. No es de extrañar pues que esto suceda hoy. Y por eso te decía que es lo nuevo, que quiénes son los participantes en un lado, porque en el otro es la misma participante. Keiko Fujimori ha participado desde las elecciones del 2011, fue derrotada, luego en el 2016 ante Kuczynski también fue derrotada, y hoy pues aspiraba a ganar. En la tercera es la vencida. Sí, en la tercera es la vencida. Sin embargo, parece que las cosas no han resultado así. La conciencia política de los peruanos ha venido cambiando muy velozmente. Después de tener una candidatura casi desconocida, se convirtió en el más votado, con cerca del 20% de todos los candidatos. Cito Bazán, cuénteme de Pedro Castillo. Nos decía, es un maestro, hasta ahí nos quedamos. Y lo que podríamos decir es que él ha sido dirigente de los maestros. En el 2017 lideró una importante jornada de huelgas y de luchas para subirle el salario a los maestros, que son los que tienen que estar viviendo y viajando a los recónditos lugares donde la gente necesita recibir educación básica, y son los más mal pagados. Entonces esa lucha dio algún resultado y lo convirtió en un líder de los trabajadores. Alguien popular. Alguien conocido. Porque no, hasta la elección esta última, él era prácticamente en política, en general en los partidos políticos, bastante desconocido. Por eso fue un tanto sorprendente que haya salido a la cabeza de los resultados, teniendo tan atomizadas los partidos políticos. Keiko quedó en segundo lugar. Entonces, el sistema electoral en casi la mayoría de países ha construido un esquema para permitir que la mayoría de la población pueda darle el bendito, como decimos, a quien quede de presidente. Entonces, en esta situación en que participan 15, 18 partidos políticos, es difícil que alguien saque el 50% más uno del resultado. Entonces se ha construido la figura del balotaje, que es ir a una segunda vuelta, en la cual solo participa 2. Y ahí obligadamente el que gana saca más del 50%. Por un voto. Aunque sea por un voto, exacto. Entonces, esa es una práctica bastante corriente, bastante ordinaria en la mayoría de países que ha jugado un papel, pero donde quizá más tiene relevancia por lo que vemos estas cifras es en el Perú, porque el sistema de partidos ahí está muy, muy atomizado. Entonces eso ha permitido que la segunda vuelta sea la decisiva, ¿verdad?
en el 2016 Keiko Fujimori participó con una importante, fue la que sacó más votos en la primera vuelta. Sin embargo, se le unió otros sectores a su contrincante, a Kuczynski, y fue derrotada en segunda vuelta. Entonces, es importante conocer estos detalles del balotaje porque imponen cierta conducta. Pues tú puedes participar con un preferido en la primera vuelta, pero ya en la segunda tienes que optar por uno de los dos, solo aunque no haya sido el que tú habías preferido. Entonces eso impone ciertas reglas y ciertas normas que hacen que haya que buscan al menos que exista un consenso nacional alrededor del candidato que salga ganador. Eso es lo que se busca con el balotaje. Entonces, quizá es importante destacar otro aspecto, que estábamos hablando de qué es lo nuevo, ¿verdad? Este candidato quizás ha roto con una serie de costumbres que había en el Perú. Yo quiero recordar a la audiencia de que hace muy poco tiempo, ustedes, creo que todos nos dimos cuenta de la crisis que en el Perú existió, en la cual se llegó incluso a quitar a un presidente. Y llegó uno que solo estuvo 5 días y que fue cambiado, y una gran inestabilidad política. Entonces eso como que obliga pues a que esta elección sea como un remedio que vaya ya a estabilizar. Entonces en ese marco serían 3 presidentes en un periodo. Sí, en un brevísimo periodo. Pedro Pablo Kuczynski. Estaba Kuczynski, que fungió hasta el 23 de marzo del 2018. No terminó su periodo. Luego estaba Martín Vizcarra, que llegó del 23 de marzo hasta el 9 de noviembre del 2020. Manuel Merino, que estuvo del 10 de noviembre al 15 de noviembre del 2020. O sea, en medio de la pandemia se dio esta situación. Y, importante hecho, esto fue acompañado de una gran movilización social, que todos lo pudimos ver a través de los medios. La gente salió a las calles contra la corrupción. Esa ha sido la bandera fundamental de la gente, que siente que la degradación de su nivel de vida se debe fundamentalmente a la corrupción en las capas altas de los partidos políticos, del Estado, en la cual se ha agravado por la pandemia y que sale que quiere cambio. Y eso podría explicar de alguna manera el surgimiento de Castillo en esta elección. Entonces, es bien importante anotar entre las características del candidato que no hace alusión como otros candidatos a una grandilocuencia en términos de su discurso, sino es un discurso muy apegado a como lo dice la gente, muy cercano a la gente. Su símbolo electoral incluso es un lápiz que refleja el énfasis que el candidato le ha puesto a la educación en su país. El eslogan es: un cambio con la gente, un cambio por el Perú. Sí. Pedro Castillo presidente y es un lápiz. Y una de las frases que él ha dicho bastante ha sido esta de que no más pobres en un país rico. Porque, pues sí, Perú es muy rico, pero hay muchos pobres. Entonces eso lo que destaca es la desigualdad pues que existe. Entonces, dada la crisis política pues en el Perú, que es el marco en que se realizan estas elecciones, lo nuevo surge en el sentido de que nadie lo vio venir.
que un militante de un partido que se proclama a sí mismo de izquierda y marxista sea el que encabece los resultados de la primera vuelta. Sorprendió a todo el mundo. Y resulta que hoy en la segunda vuelta todos los partidos de derecha se unieron a Keiko, incluso algunos que han sido enemigos, como el escritor famoso, el premio Nobel, como Vargas Llosa. Sí, que ha sido enemigo declarado. Sin embargo, él dijo que prefiere el trago amargo de apoyar Yo leí a alguien que decía, Vargas Llosa, quédate con la escritura. Sí, sí. O sea, que no se metiera en otra. Que mejor como escritor te queremos, sí, ¿verdad? Pero no deja opinión política. Sin embargo, él ha llamado a apoyar a Keiko Fujimori porque le parece una mejor opción, es el mejor, digamos, la mejor opción entre él y el profesor. Mediáticamente Pedro Castillo no es apoyado también. Sí, ese es uno de los factores que quería enumerarte. De todas las fuentes que leemos, todos los medios, los grandes medios en Perú estuvieron apoyando todo el tiempo a Keiko. Él era un desconocido, pues sin embargo, hoy los medios nuevos que hay permiten otras formas de comunicación y además él es una persona muy, muy allegada a la gente que le permitió viajar por todo Perú y lograr el resultado que ha logrado. Fíjate que hay dos factores que hablan los analistas en el Perú, de que él es apoyado fundamentalmente por los sectores más pobres, por los departamentos con más pobreza, y que la fortaleza la sierra, la selva. Exacto, la selva y la sierra, sí, y que los sectores más desarrollados, Lima y la costa desarrollada, es la que apoya a Keiko. Donde sí ha tenido en porcentajes de votos muy sí, amplia la ventaja. Sí, y también hay otro factor, por ejemplo, cómo salió el resultado de voto en el exterior. Como te dije, hay cerca de 1 millón de votantes habilitados, de los cuales parece que votaron solo como 500,000, pero es importante. En el resultado fue fue favorable a Keiko. El voto en el exterior fue favorable a Keiko. Sin embargo, fue contrarrestado y hasta superado por el voto en el campo. Sí, el voto en el campo y en los sectores de la sierra, de la selva, ¿verdad? Entonces eso ha llevado a que hoy, faltando solo cerca de un 2% de las actas por contabilizar, el resultado es que hay cerca de 71,000 votos de diferencia a favor de Castillo, lo que implica que difícilmente va a cambiar ese resultado. Y aunque sea por ese margen estrecho de votos, podríamos asegurar de que es el próximo presidente del Perú. Le doy los datos de hace 47 minutos, sí, que fue la última actualización. El Partido Político Nacional Perú Libre tiene el 50.26%. Y Fuerza Popular, que es el de Keiko Fujimori, tiene el 49.79%. Pedro Castillo tiene 8.735.448 votos y Keiko Fujimori 8.663.684 votos. De los cuales la diferencia son 71.764 votos. Es la diferencia que hay en votos absolutos, digamos, sí, ¿verdad? A mi juicio, y creo que a juicio de la mayoría de analistas, por la situación planteada, difícilmente son superados esta tendencia. Hace 2 días, la señora candidata Keiko empezó a agitar mucho a sus seguidores,
acusando de fraude, presentó los 6 casos en 6 casillas, o sea, en 6 es que hay cerca de 1 millón de votos nulos. Sí, eso es una tendencia normal, fíjate. Es parte de las características del sistema político. Yo estaba viendo los datos en las elecciones del 2011 y del 2016 y siempre hay una cantidad importantísima de votos anulados. Parece que es un deporte peruano el ir a anular su voto, ¿verdad? Que no, en realidad lo que puede reflejar esto es un descontento muy grande de la población más sufrida por el sistema político electoral, que termina ignorando las necesidades de los más humildes, de los más pobres. Entonces la gente lo que trata de reflejar anulando su voto es su descontento por el sistema de partidos. No es de extrañar que en esta ocasión siga siendo así, pues, o sea, es una tendencia que ha traído la votación en el Perú. Tito, el domingo, por lo menos el domingo, podríamos decir terminando el día, sí era la que estaba con alguna ventaja Keiko Fujimori, pero media vez amaneció lunes, sí, ya no se la quitó. Es que el fenómeno es que ellos no, el sistema quisiera quizás decir unas palabras previas. El sistema electoral en el Perú se ha venido fortaleciendo bastante. Podemos decir que la OMPE, la Organización Nacional de Procesos Electorales, es una organización bastante fuerte, institucional, y ha venido operando, vaya, en estas, como explicamos, en las elecciones 2011 y 2016 presidenciales y en otras intermedias que han habido, ha demostrado bastante eficiencia. Para muchos analistas hacer fraude en el Perú es casi un imposible, o sea, tiene tantos seguros, tantas argollas, pues, que permiten asegurar la limpieza del voto. Por ejemplo, yo estuve bajando y uno de ese casi 97% uno puede ver todas las actas. Hay una fotocopia en el internet que uno la puede bajar y ahí está el resultado firmado por los miembros de la mesa. Por ejemplo, esta que es en el departamento de Ica, Chincha, distrito Chavín, que es la mesa número 021069. Aquí el Partido Político Nacional Perú Libre tiene 135 votos. Y Fuerza Popular, que es el partido de la Keiko, tiene 34 votos. Es una población bastante recóndita, pues, o sea, no está cerca de Lima. Son las actas, digamos, que de las que cuesta que lleguen, por la distancia, aunque por la esta comunicación. Ya fue procesada. No, correcto, pero se ha hablado mucho de que a eso se refería Keiko, de que esas actas que muchas ellas ha ganado y esas no han aparecido. Pero son solo una cantidad bastante pequeña, y cuando empezó a hablar y denunciar el fraude electoral, prácticamente ella habló de 6 casos que suceden aquí y en cualquier país, en que hay gente que se confunde al escribir el acta, cambia un dato, lo tachan, ese tipo de errores no pueden llamarse fraude. No. Sin embargo, no aportó entonces ninguna prueba, pero sí se nota la intencionalidad de oscurecer ya el proceso porque siente que ha perdido la elección. Esa es la lectura que podemos hacer nosotros. Todos los observadores de la Unión Europea, de distintos países que han llegado a acompañar la elección, han dicho que el proceso ha sido muy limpio, sin violencia y muy bien organizado por la OMPE. O sea, no se puede decir que ha habido generalizados disturbios, ni siquiera inventados, pues es hasta ahora que la señora, al verse perdida, pues empieza a denunciar fraudes inexistentes. Tito,
nos quedan 10 minutos para ir un poco aterrizando. Pedro Castillo viene de lo más popular, digamos, un dirigente del gremio de maestros, también ha sido líder de los ronderos, sí. Entiendo también. ¿Quiénes son los ronderos? Los ronderos son, es una organización que se creó en el Perú para la defensa de las comunidades ante ataques de distintos grupos armados que existieron y que el pueblo se sentía indefenso ante ellos. Entonces, los ronderos fue una organización popular bastante difuminada en todo el país para defender pues la vida y la seguridad. Impartían justicia, digamos. No básicamente era proteger de ataques los pueblos, ¿verdad? Las pequeñas comunidades. Él ha sido parte de ellos. Él fue parte de ellos. Y, un líder, digamos, dentro de ellos. Fue participante, porque ese como no es una organización nacional, sino que es una organización local en cada lugar y tiene sus características. Sí se hizo una ley que permitió su organización, ¿verdad? Pero que, digamos, su fama o su prestigio no deviene de eso. Quizá la pregunta tuya, el interés es ¿qué ofrece este candidato? Lo fundamental que ofrece, que creo yo que ha despertado las expectativas en el pueblo peruano, es que ofrece rehacer la Constitución, una nueva Constitución. Entonces ¿Y eso no es peligroso? Para los que han mantenido tantos años el poder y han usufructuado las riquezas de su país, me imagino que sí. Pero para el pueblo que se ha visto siempre indefenso ante atrocidades, ante desigualdades, me parece que es un luz de esperanza de que al cambiar la Constitución se generen nuevos derechos y se genere posibilidades de mejorar su nivel de vida. Él habla de un sistema no de, como aquí se dice, de economía de mercado, sino de una economía popular con mercado. Es otro concepto en que pone el énfasis en superar las desigualdades y tratar de distribuir la riqueza. Le asigna a él un nuevo papel al Estado, un rol no subsidiario, sino que importante en la generación de riqueza. Habla de que las principales riquezas del país deben nacionalizarse y el papel del Estado en la redistribución de esa riqueza a los peruanos. Entonces eso, por supuesto, polariza al país. Los que han estado beneficiados del sistema actual, pues lo adversarán, y la gente que ha vivido mal, que sigue viviendo mal, pues ve como una esperanza esos cambios. ¿Y los medios de comunicación están en contra de él? Sí, eso es una característica fundamental ahí en el Perú. No ha habido medio grande que apoye, que por lo menos sea neutral. No, porque lo dicen, hemos podido ver de que todo tipo de programa, todo tipo de intervención de periodistas peruanos dicen vamos a votar, o que la mejor opción es Keiko. Sí, claro. Para Pedro Castillo no hay nada. Y fíjate. Y eso influye. Influye. Pero a pesar de ello, sí, no ha logrado calar. Es importante notar cómo la memoria política de estos medios es cínica, porque la herencia que dejó el fujimorismo y que pretende restablecerse es bastante amarga. Todos recuerdan, y los medios lo pusieron en primer plano durante mucho tiempo,
los desmanes del fujimorismo, en la cual Fujimori y su encargado de seguridad nacional, el encargado de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Otro gran personaje. Otro gran personaje, sí. Ambos están presos, junto con algunos dirigentes de Sendero Luminoso. Abigail Guzmán y otros dirigentes que son, digamos, presos de esa época. Están en el mismo lugar, en la misma prisión. Entonces, ¿por qué te digo cínico? Porque una característica de este Montesinos es que grabó, así con cámara escondida, grabó todo, casi una enorme cantidad de sobornos y pagos que hacía a políticos, a empresarios, a diferentes sectores del país, y eso fue utilizado como pruebas en los juicios que se le hicieron, ¿verdad? Y es interesante notar que fueron descaradas pues las actividades. Esta señora Keiko no solo está vinculado a ese periodo, sino que en el 2017-18 en 2 ocasiones fue apresada como sospechosa de delitos con la empresa esta Odebrecht, que sin embargo sus abogados, el dinero lo pudo digamos sacarla pues de esta situación, pero está pendiente aún. Y como algunos analistas lo dicen, lamentablemente en Perú, si no hay una firme sentencia de judicializada, no se puede hacer nada para que un candidato pueda participar, y es lo que hizo Keiko. Keiko Fujimori tiene 46 años. A pesar de ello, su historial político es bastante. Para que tenga 60, 70 años ya. Porque como usted menciona, muy joven ya irrumpió en la política gracias a su padre. Un personaje no muy grato, no para Perú, sino que para la historia de América, Alberto Fujimori. Bueno, ¿qué falta en Perú? Probablemente hoy podamos conocer ya quién gana las elecciones, y de ahí se va a venir otro proceso, me imagino. Lo que todo el mundo presume es que al no tener una mayoría importante en el Congreso... hoy ha sido solo para presidente la elección. Claro, en la primera vuelta se decidió... Era completa la elección. Completa, ahí está. Entonces, pero como todos, lo que logró el partido de Castillo es como un 20%, que refleja una cantidad de votos bastante, quiero decir, una cantidad de congresistas pequeña, pues. Entonces, el sistema político en Perú va a continuar atomizado. Lo que todo el mundo presume es que él, si no cuenta con apoyo institucional en el Congreso, va a acudir a la gente a que se expresen directamente, y vendrán grandes luchas en las calles. La gente está dispuesta a luchar por lo que considera ya su derecho, y si de ganar esta opción, vendrán luchas populares muy importantes. El cambio de la Constitución, el cambio del sistema económico del país, que es una de las promesas fundamentales del señor Castillo, no serán muy fáciles. Y habrá pues un debate importante en la sociedad peruana del rumbo a seguir. Algo que quisiera que nos diera un poco de luces también, es que el partido Perú Libre de Pedro Castillo también es bastante señalado por uno de sus fundadores, que Cerrón o algo así, que como que ya estuvo preso o algo así. Este es uno de los factores que digamos,
la señora Keiko ha utilizado mediáticamente en los debates. Vladimir Cerrón. Sí. La respuesta que ha dado el señor Castillo es que eso formó parte de la campaña electoral para evitar que su partido pudiera llegar pues a lo que ha llegado. Al final no le impidió más que ser candidato de Castillo. Hay que recordar que este fenómeno, Francisco, y nuestra audiencia debe tener claro que los poderes fácticos en nuestros países utilizan mucho el expediente de la persecución judicial. El más grave caso fue en Brasil, en que impidieron que Lula llegara a ser candidato presidencial. Y son capaces que van a continuar intentando. Absorbiéndolo o metiéndolo en un proceso que al final todo el mundo llegó hasta por la Corte Suprema de que fue falseado todo. Y no había ninguna razón, pero ¿cuál era la intención? Apartarla del proceso electoral para que Bolsonaro pudiera llegar a la presidencia. Y que así sucedió. Sin embargo, hoy ya está completamente liberado de toda responsabilidad. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que los poderes fácticos utilizan varios mecanismos para impedir que un candidato pueda fortalecer una opción que no es la deseable por estos poderes, como es el caso del partido del señor Castillo, en el caso que Perú tú Libre. me estás mencionando, y que ha sido, digamos, la banderita de Keiko como para librarse ella de la responsabilidad que tiene de corrupción, entonces achacándosela al candidato opositor o a personajes vinculados al candidato opositor. Sin embargo, parece que no le resultó esto. Y finalmente, pues la gente ha entendido y ha apoyado enormemente. ¿Cuánto es el resultado ahorita el último resultado? Son cerca de 8 millones. 8.735.448. Que apoyan a Castillo. Que es el 50.20%. Sí, entonces como en segunda vuelta por un voto puede. Entonces es lo que nos plantea es el dramatismo de la realidad latinoamericana. Ya desde hace muchos años hay una realidad de mucha desigualdad, de mucha polarización entre los que tienen demasiado y los que no tienen ni siquiera para comer el día, y esto se expresa políticamente en estos debates, en estas luchas. Lo último, Tito, Latinoamérica está volviendo a la izquierda de a poco nuevamente. Algunos analistas dicen que ha habido como una vuelta del péndulo de nuevo, ¿verdad? Sí. Se presume que en Chile pueda haber un cambio importante de signo. Lo mismo para el próximo año se prevé las elecciones en Brasil, que es un gigante, pues, y que de llegar Lula de nuevo cambiaría bastante las condiciones. Y se presume que en Colombia pudieran haber cambios importantes a raíz de hoy hay más de 40 días ya de una movilización generalizada de la gente que ya le dijo basta, y sin embargo ha sido reprimida muy, muy, muy violentamente por la sociedad militarizada, pues, de Colombia. Entonces, en este aspecto no podemos, yo no soy de la idea de que las realidades políticas, digamos, tienen un solo signo. Porque pudiéramos decir, por ejemplo, en el Ecuador, que también pertenecían a esta tendencia y hubiera ganado la izquierda. Sin embargo, quizá debido a algunos errores, a falta de alianzas, a falta de habilidad para resolver contradicciones internas, o como lo dijo uno de sus dirigentes, a la vanidad política, sí, perdieron la elección y ganó de nuevo un banquero asociado, pues, a los intereses de la oligarquía tradicional. Entonces es difícil
casarse con la idea de que es indefectible pues un rumbo. Las tendencias las van dando los pueblos a través de sus luchas y los resultados que estas luchas van dando, dependiendo de la habilidad, de la destreza, de la unidad con la que estas fuerzas pelean y luchan por lo que consideran justo, es que se van dando estas realidades. Yo tengo expectativas, esperanza, creo que todos la tenemos, de que esperan nuevos momentos en América Latina, quizás más luminosos, más importantes. Yo creo que mañana tendremos mañana vamos a analizar las elecciones de alcaldes y congresistas en México. De la mitad de las autoridades, incluso de los gobernadores. Ah, ok. Sí, en México se utiliza mucho. Aquí la figura de gobernadores sí, pero ahí es importante porque ha sido un asidero del narcotráfico. Los gobernadores han sido como partícipes de toda esta... Para eso nos acompañará el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, mañana. Muchos me van a decir, ¿y por qué hoy no hemos hablado que ayer se aprobó la ley Bitcoin, con la que El Salvador adopta el Bitcoin como moneda de circulación legal? Es que este tema lo abordamos ayer. Era inminente que ayer mismo se iba a la aprobación. Hemos dejado 2 días para el análisis electoral de Latinoamérica, que influye mucho, porque como es una tendencia que se va dando, aunque acá en El Salvador nada que ver van estas tendencias, hemos dejado hoy a Perú, que es un tema que está muy apretado. A Pedro Castillo le van a querer impugnar la elección, van a querer que intervenga fulano, sutano, mengano, perencejo, pero es una realidad que, como mencionaba nuestro invitado, es alguien que viene dentro de la política sin mayor relevancia. Sería el ganador de las 2 elecciones, porque fue el que quedó en primer lugar en la primera vuelta, y en la segunda se postula como que, bueno, ya como el presidente de Perú, que viene a dar modificaciones, o tratará de dar modificaciones muy importantes para el país suramericano, y que es apoyado por los sectores más populares de Perú, los que viven en la selva, en la sierra, y los que están en la ciudad, los más pobres son los que lo apoyan. Observé el día de las elecciones, cuando se cerraron los centros de votación, cuál era el accionar de Pedro Castillo, y salió en un salón, pero o sea, en un salón como de una vecindad, o sea, con el pueblo. Unas grandes mesas, estaban todos comiendo, y él estaba con sus hijos ahí comiendo, les daba de comer, él repartía pan, y me llamó la atención y dije, claro, acaban de terminar las elecciones, lo anda haciendo así, pero pasaron imágenes de que eso lo hizo constantemente, aún todo el tiempo sin las elecciones. Es alguien bastante popular. Así que quiero agradecerles a ustedes que han estado con nosotros. Quiero agradecerle a Tito Bazán, que nos ha hecho este análisis. Como dice, andamos buscando a veces en otros lados, cuando aquí adentro de la casa tenemos también a personas que dominan mucho el tema, y no solo de Perú, sino que por su experiencia también en nuestro país, en el Tribunal Supremo Electoral, conoce más que todo del manejo de los sistemas que se realizan. No es lo mismo que nosotros leamos o tratemos de darle lectura a unas elecciones, como alguien que están adentro y saben perfectamente esto. Muchas gracias. Mañana estará con nosotros también. Es probable, ¿no? Sí. Para que podamos hablar. Yo creo que con la audiencia estamos un poco en deuda con el análisis de algunos fenómenos electorales que no los hemos cubierto. Yo creo que en el tiempo nunca es tarde. Está el fenómeno de Brasil, muy importante. El de Chile. Sí, le podemos dar un seguimiento. El de Chile, que este año hay elecciones. Hay elecciones para aprobar el mandato constitucional que genere esta asamblea. O sea, la asamblea va a proponer una nueva constitución, y esta se va a llevar a votación. Entonces ese va a generar otro... ¿A votación del pueblo? Sí, a aprobarla como un plebiscito.
aprobar si se acepta o no. Si se acepta, entonces va a haber ya un nuevo sistema Aquí político. la quieren cambiar, pero no va a ser así. Aquí va a ser solo en la asamblea. Entonces, yo creo que tendríamos la posibilidad de darle seguimiento. También es importante lo que pueda pasar en Nicaragua, lo que pueda pasar en Colombia, que están pendientes de desarrollarse fenómenos nuevos. Y a pesar de las condiciones sociales siempre se llevarían las elecciones. Sí, claro. Porque están conflictivas. Porque precisamente las elecciones son los mecanismos que se escogen para resolver sin tirarse las balas, digamos, los conflictos sociales que surgen en la sociedad, ¿verdad? Entonces, agradecerte, pues, y ojalá podamos estar pendientes de las realidades latinoamericanas con más frecuencia y permitir que la gente también pregunte, haga sus... Claro. Para ver si las dudas las vamos resolviendo y la gente se culturice con estos fenómenos, se pueda informar mejor y tener una opinión propia. Bueno, muchas gracias. Así las elecciones de Perú hoy estaríamos conociendo, porque es prácticamente muy mínimo lo que falta por que se conozca dentro del escrutinio. Sí, escrutinio sigue ahí también, ¿verdad? Sí. De las elecciones generales 2021, a pesar de que esta solo es ya de presidente por estar en segunda vuelta. Sería el tercer intento de Keiko Fujimori y no lo logra la hija del expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Reitero, mañana estará con nosotros Eugenio Chicas. Sí, Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido diputado también, Eugenio, del Parlamento Centroamericano. Es más, aún es miembro del Parlamento Centroamericano, porque a pesar de que ya hubo elecciones del Parlamento Centroamericano en nuestro país, pero el periodo es durante el año, aún de los que ya estaban dentro del Parlamento. Para ver las elecciones en México. Correcto. Vamos a hablar de las elecciones en México, que es muy importante. Dicen, Morena ha perdido mucho, pero también ellos continúan. Y esta entrevista a partir de las 9 de la mañana usted también la podrá reproducir, compartir, analizar desde las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Allí usted puede compartir, suscríbase, que es lo importante. Dedito hacia arriba al canal de YouTube del 106.9 FM Radio y ahí también puede comentar. Muchas gracias, Estrella, Diana. Continúan con A Primera Vista. Muy buen día. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.